Los aldeanos se mofaron cuando la viuda del rancho dio cobijo a aquel vagabundo famélico casi moribundo, con la piel curtida por el sol y sin posesiones. Pero cuando los hombres del ferrocarril aparecieron con sus armas y documentos falsificados, fue ese mismo vaquero desde su tejado quien les plantó cara. Sus acciones posteriores no solo estremecieron al oeste, sino que lo transformaron por completo. Antes de seguir con la historia, comparte con nosotros desde dónde la estás leyendo. El viento de Wyoming arrastraba el polvo por el patio como granos de un reloj de arena, acumulándose contra los postes de la valla y las ruedas del carromato abandonado. Margaret Rowe permanecía en el porche de su vivienda protegiéndose los ojos del sol de la mañana, con la mano contemplando la silueta inmóvil junto a su establo. El individuo estaba tendido de lado sobre la tierra reseca con una pierna doblada bajo su cuerpo y los brazos aferrando algo contra su pecho, como si fuera su última posesión en este mundo. Maggie había visto muchos vagabundos antes. Tras la sequía del año anterior y los posteriores robos de ganado, los hombres desesperados cruzaban Ash Hollow con más frecuencia que las precipitaciones. Pero este era distinto. No había intentado irrumpir en el granero, ni rebuscar entre sus pertenencias. Simplemente se había acurrucado junto al muro norte como un animal herido en busca de refugio. «Mamá». ¿Quién es ese hombre? La voz de Toby la sobresaltó. Su hijo de 11 años había aparecido a su lado tan sigilosamente como un apache, una habilidad que le provocaba tanto orgullo como inquietud. «No lo sé, mi niño. Quédate aquí». Maggie descendió los escalones del porche sintiendo el peso familiar del revólver de su difunto esposo en su cadera. Thomas siempre le había advertido que Wyoming no tenía piedad con los débiles, y 3 años de viudez le habían demostrado cuánta razón tenía. Pero también le había enseñado que la supervivencia a veces dependía de reconocer cuándo mostrar misericordia y cuándo empuñar el hierro. El forastero permaneció inmóvil mientras ella se aproximaba, aunque Maggie estaba segura de que sus pasos habían resonado en el silencio. Al acercarse lo suficiente distinguió lo que el hombre abrazaba una silla de montar deteriorada con el cuero agrietado y las correas destrozadas. A su lado, semienterrada en la tierra rojiza, yacía una carta arrugada. «Señor». Su voz atravesó el aire del amanecer. «Señor, está usted en propiedad privada». Con movimientos pausados, como si cada uno requiriera un esfuerzo sobrehumano, el hombre alzó la mirada. Los ojos que encontraron los suyos eran de un azul desgastado reminiscentes del cielo estival tras una tormenta. Su rostro estaba consumido con pómulos pronunciados bajo una piel castigada por el sol, y una barba de varios días cubría su mandíbula marcada. Pero lo que más la impactó fue la serenidad en aquella mirada, una quietud que revelaba experiencias imposibles de olvidar. Señora, se incorporó despacio, manteniéndose en cuclillas. «Le ruego. Me disculpe». No pretendía importunar. Su voz era profunda, áspera por la sed, pero cortés. Maggie observó que no se había levantado por completo, un gesto de deferencia que la sorprendió. La mayoría de los vagabundos que cruzaban su rancho eran toscos demandantes o demasiado altivos para mostrar respeto hacia una mujer. «¿Desde cuándo está aquí?», inquirió. «Llegué anoche, señora. Pasada la medianoche. Noté las luces encendidas y...» Hizo una pausa dirigiendo su mirada hacia el granero. «Su tejado necesita arreglos. Pensé que quizás podría ofrecerle mi trabajo a cambio de alimento». Maggie siguió su mirada hacia el granero. La tormenta de la semana anterior había arrancado varios tablones del tejado, dejando un hueco que había estado postergando reparar. No disponía de recursos para contratar ayuda, y aunque sabía manejar las herramientas, el trabajo exigía trepar a alturas que la intimidaban. «¿Tiene experiencia en carpintería?», preguntó examinando sus manos. Estaban encallecidas, pero limpias las manos de alguien que conocía el oficio. «Algo sí, señora. He reparado varios tejados en mi vida». «¿Cuál es su nombre?». Hubo una pausa casi imperceptible. «Cass. Cass Grady». «Señor Grady, ¿cuándo fue la última vez que probó bocado?». Su mirada se desvió hacia el suelo polvoriento.
Ha pasado tiempo, señora. Maggie sintió que algo se removía en su interior. Esa compasión antigua que había intentado sofocar tras la muerte de Thomas. Ash Hollow no era lugar para corazones sensibles, pero tampoco era sitio para dejar que un hombre desfalleciera de hambre en su propiedad cuando podía tenderle una mano. Mamá Toby había ignorado sus instrucciones y se había aproximado, sus ojos brillando de curiosidad ante el desconocido. ¿Quién es el señor Grady Tob? Dice que puede arreglar nuestro tejado. Cass observó al pequeño y Maggie notó cómo su expresión se suavizaba. Buenos días, muchacho. Buenos días, señor. Esa es su montura, Tobe señaló el cuero deteriorado. Lo era. Cass acarició el pomo agrietado. Hemos conocido tiempos mejores. Y su caballo Toby, le advirtió Maggie, pero Cass alzó una mano. No se preocupe, señora. Se dirigió al niño. Mi caballo falleció hace 2 días. Cólico. Son cosas que ocurren. La sencillez de su respuesta sin rastro de autocompasión impresionó a Maggie. Había conocido hombres que se lamentaban durante horas por nimiedades, pero este hombre había perdido su montura y medio de transporte, y lo mencionaba como quien habla del tiempo. Señor Grady, el trabajo del tejado llevará casi todo el día. Puedo ofrecerle desayuno, almuerzo y cena por su labor y un lugar para descansar en el granero si lo necesita. Es muy generosa, señora. Acepto. Maggie Rowe extendió su mano. Cass se incorporó finalmente revelando una altura considerable y tomó su mano con delicadeza como si fuera algo delicado. Su apretón fue firme pero breve. Señora Rowe, es un verdadero honor. Toby ve al cobertizo y trae las herramientas de tu padre. Señor Grady, ¿desearía asearse antes del desayuno? Se lo agradecería mucho, señora. El pozo está por allá y veo jabón en el borde. Toby me indicará dónde están las herramientas cuando termine. Mientras Cass se encaminaba hacia el pozo, Maggie observó su andar. Notó un leve cojeo en su pierna izquierda casi imperceptible pero innegable. También percibió cómo sus ojos recorrían el rancho, no con la mirada ambiciosa de quien busca algo que hurtar, sino con el ojo experto de alguien que comprende la tierra y el esfuerzo que demanda su cuidado. Nací en la cocina mientras preparaba el café y freía el tocino. Maggie meditó sobre su decisión. Thomas siempre le había aconsejado confiar en su intuición sobre las personas, y ésta le susurraba que Cass Grady era diferente. Había algo en él, una dignidad serena que persistía a pesar de sus evidentes dificultades. Toby volvió corriendo con los ojos resplandecientes de entusiasmo. Mamá dice que puede enseñarme sobre caballos. Puedo ayudarle con el tejado, podrás ayudar desde el suelo. Pero subir al tejado no. Pero mamá, sin subir al tejado, Tobías. El uso de su nombre completo logró silenciarlo, aunque Maggie sabía que ya estaba maquinando cómo persuadirla más tarde. Cass regresó aseado con el cabello húmedo peinado hacia atrás y el rostro limpio. El agua había acentuado su delgadez, pero también había revelado rasgos que en mejores tiempos podrían haber sido nobles. Tome asiento, señor Grady. El desayuno estará listo pronto. Gracias, señora Rowe. Se sentó a la mesa de la cocina manteniendo una postura erguida pese a su visible agotamiento. Tiene un magnífico rancho aquí. Era de mi esposo. Intento mantenerlo lo mejor que puedo. ¿Puedo preguntar? Falleció hace 3 años. Un conflicto por derechos de agua con el rancho colindante. Cass asintió mostrando una comprensión genuina que solo posee alguien que ha presenciado demasiada violencia sin propósito. Lo lamento mucho. Gracias. Maggie colocó un plato abundante frente a él con huevos, tocino y pan recién horneado. Observó cómo sus ojos se posaron en los alimentos con una intensidad que revelaba hambre verdadera, pero aguardó cortésmente hasta que ella tomó asiento antes de sostener su tenedor. Adelante, señor Grady. Le espera una jornada laboriosa. Lo contempló mientras comía, percibiendo cómo tomaba bocados pequeños y masticaba pausadamente como si quisiera prolongar cada momento con la comida. Toby parloteaba sin cesar sobre los caballos, el rancho,
y cualquier tema que cruzara por su mente, mientras Cass respondía con serenidad formulando preguntas que evidenciaban su atención sincera. ¿Tiene experiencia con caballos, señor Grady?, inquirió Maggie. Sí, señora. Me crié en una granja de Virginia antes del conflicto. La guerra. Maggie realizó un cálculo mental. Cass aparentaba unos 40 años, quizás menos. Habría tenido edad suficiente para combatir y juventud suficiente para cargar las cicatrices durante largo tiempo. ¿Qué bando?, preguntó, aunque su ligero acento sureño ya le había dado la respuesta. El gris, señora. Su voz no transmitía ni orgullo ni vergüenza, solo la simple constatación de un hecho. Eso fue hace mucho tiempo, comentó ella finalmente. Sí, señora. Otra vida. Tras el desayuno, Cass inspeccionó los daños del tejado, mientras Toby lo seguía cual cachorro entusiasta. Maggie los observaba desde el porche, notando cómo Cass señalaba distintas partes de la estructura, explicando con paciencia por qué algunas tablas requerían reemplazo y otras solo necesitaban refuerzo. Necesitará madera nueva para estas secciones, le informó a Maggie. Pero puedo arreglármelas con lo del cobertizo para el resto. ¿Cuánto demorará? Si comienzo ahora debería terminar antes del anochecer. Quizás necesite mañana temprano para los últimos detalles. Mañana pensé que sería solo una jornada de trabajo. Podría ser, señora, pero me gusta realizar mi labor con excelencia. Si uno se toma la molestia de reparar algo, es mejor asegurarse de que perdure. Había algo en su manera de expresarlo que provocó que Maggie lo observara con más detenimiento. No se refería únicamente a la carpintería, sino a algo más profundo. Valores, quizás. O esperanza. Muy bien, señor Grady. Pero debo advertirle, dispongo de recursos limitados para materiales extras. No será necesario gastar más dinero, señora. Puedo aprovechar eficientemente lo que tiene disponible. Y así dio inicio la labor. Cass ascendió al tejado con una destreza que evidenciaba años de experiencia, desplazándose cautelosamente pero sin titubeos. Sus manos trabajaban con precisión meticulosa cada golpe del martillo, aterrizando exactamente donde debía. Tobe permanecía abajo, alcanzándole herramientas y bombardeándolo con preguntas incesantes. ¿Cómo sabe dónde clavar? ¿Por qué utiliza ese ángulo específico? Podría enseñarme a hacerlo. Cass respondía con serenidad, descendiendo ocasionalmente para mostrarle a Tobe cómo sujetar una tabla o calcular una medida. Maggie se sorprendió a sí misma interrumpiendo sus tareas para observar cautivada por la paciencia del hombre con su pequeño. Conforme avanzaba el día, el trabajo progresaba con silenciosa eficiencia. Cass había encontrado su ritmo, y el sonido constante de su martillo se transformó en la melodía de fondo del rancho. Maggie preparó el almuerzo y se lo llevó al exterior, notando que Cass se había despojado de su camisa bajo el intenso sol del mediodía. Fue entonces cuando divisó la cicatriz. Se extendía por su espalda desde el hombro izquierdo hasta bajo la costilla derecha, una línea plateada sobre su piel bronceada. Una marca de sable reconoció habiendo visto suficientes en los veteranos que transitaban por Ash Hollow, pero esta era distinta, más profunda, más brutal que las observadas anteriormente. «Señor Grady, el almuerzo está servido», anunció, desviando la mirada. «Gracias, señora. Bajaré en un momento». Cuando descendió había vuelto a colocarse la camisa, pero Maggie no podía borrar aquella imagen de su mente. Esa cicatriz había estado a punto de acabar con su vida. Demasiado cerca. Durante el almuerzo, Cass mantuvo un perfil discreto, dedicándose a su comida con la misma concentración silenciosa que había demostrado durante el desayuno. Sin embargo, respondía a las preguntas de Tobe, y Maggie observó que sus respuestas estaban cuidadosamente elaboradas para educar al pequeño, no simplemente para satisfacer su curiosidad infantil. «¿Por qué el techo tiene esa inclinación?», inquirió Tobe. «Es para que el agua fluya hacia abajo, en vez de estancarse. El agua acumulada puede ser la ruina de cualquier tejado». ¿De dónde sacó ese conocimiento? Mi padre era carpintero. Me enseñó que todo trabajo merece hacerse con excelencia. ¿Dónde está su padre ahora? Un momento de silencio.
Falleció en la guerra pequeño. Luchaba en el mismo bando que usted, así es. Lo echa de menos cada día que pasa. La sinceridad descarnada de su respuesta provocó una conmoción en el corazón de Maggie. Este hombre había sufrido pérdidas tan profundas como ella, quizás más. Pero conservaba algo inquebrantable, una dignidad que permanecía inalterable. La tarde trajo consigo más trabajo, y con él más observación silenciosa por parte de Maggie. Cass trabajaba con una precisión que revelaba años de experiencia, pero también con una dedicación que trascendía la mera competencia profesional. Construía para que perdurara como si el techo fuera propio. Al atardecer, Cass descendió del tejado por última vez ese día. La labor estaba casi completa, quedando solo algunos detalles para la mañana siguiente. «¿Qué le parece, señora Rowe?», preguntó mientras se limpiaba las manos con un trapo. Maggie inspeccionó su trabajo. El techo no solo estaba reparado, sino mejorado. Había fortalecido las zonas débiles y añadido refuerzos adicionales que no había mencionado. «Es un trabajo excepcional, señor Grady. Superior a mis expectativas. Aún no he terminado. Mañana temprano daré los últimos retoques». Sobre eso Maggie dudó. Si necesita quedarse otra noche, puede utilizar el pajar del granero. «Hay heno fresco allí. Se lo agradezco, señora». «Es muy generosa». «No es generosidad, es simplemente pagar lo justo por un trabajo bien hecho». Cass la observó detenidamente por un momento y Maggie sintió que estaba siendo evaluada de alguna manera. Finalmente él inclinó la cabeza. «Sí, señora. Trabajo justo». Esa noche, después de cenar, Cass acompañó a Tobe en sus tareas con los caballos. Maggie los observaba desde la ventana de la cocina, admirando cómo el hombre se desenvolvía entre los animales con una serenidad natural que los tranquilizaba instantáneamente. Parecía tener un don especial para comunicarse con ellos. «Mamá, mira», exclamó Tobe al regresar. «El señor Grady dice que Buttercup está preñada». «¿Es cierto?». Maggie dirigió su mirada a Cass, quien confirmó con un gesto. «Calculó que dará a luz en aproximadamente 2 semanas, señora. Al ser su primera vez necesitará atención especial. ¿Cómo puede estar tan seguro?». Los indicios están presentes para quien sabe interpretarlos: su postura, sus movimientos. Los caballos se comunican si uno aprende a escucharlos. Más tarde, cuando Tobe ya dormía, Maggie se encontró en el porche sosteniendo una taza de café contemplando el granero, donde una tenue luz iluminaba el pajar. Se preguntaba qué estaría haciendo Cass allá arriba, si estaría escribiendo sus pensamientos o simplemente reflexionando sobre la jornada. Su curiosidad no duró mucho. La luz se extinguió y todo quedó en silencio, excepto por el característico viento de Wyoming y algún ocasional relincho equino. A la mañana siguiente, antes del alba, Maggie despertó al escuchar ruidos de trabajo en el patio. Se vistió apresuradamente y salió para encontrar a Cass ya en el tejado clavando los últimos clavos, mientras los primeros rayos solares teñían las montañas. «Buenos días, señor Grady», llamó. «¿Ha desayunado?». «Buenos días, señora». No quería importunarla tan temprano. «No es molestia. Baje cuando termine esa parte». 1 hora después compartían la mesa de la cocina nuevamente, pero esta vez había algo distinto en el ambiente. El trabajo estaba prácticamente concluido, y ambos eran conscientes de que eso marcaba la inminente partida de Cass. «¿Hacia dónde se dirigirá después?», inquirió Maggie. «No lo tengo claro, señora. Al oeste, me imagino». «Siempre hacia el oeste. Está escapando de algo». Cass depositó su tenedor cruzando su mirada con la de ella. «¿Acaso no lo hacemos todos, señora Rowe?». Era una respuesta que no revelaba nada. Pero Maggie comprendió. Cada persona guardaba sus secretos. Todos tenían asuntos que preferían mantener en silencio. La diferencia radicaba en que algunos hombres cargaban sus secretos como pesadas cadenas, mientras otros los llevaban como cicatrices, testimonios de batallas anteriores que ya no determinaban su identidad. «Sabe», comentó tras una pausa, «hay más trabajo pendiente».
La cerca del pasto norte requiere atención y el molino de viento presenta problemas. Si no tiene urgencia por marcharse. Cass la observó detenidamente. ¿Está segura, señora Rowe? Apenas me conoce. Conozco su ética de trabajo. Veo cómo trata a mí. He notado que en 2 días no ha tomado nada que no le hayan ofrecido. Hizo una pausa. A veces eso es suficiente para comenzar. Y si los habitantes del pueblo preguntan por mí, les diré que es un trabajador competente que necesitaba empleo. La verdad. Y si hay más verdad de la que desea revelar Maggie, reflexionó sobre esto. Entonces tendremos que afrontarlo cuando llegue el momento. Cass asintió pausadamente. De acuerdo, señora Rowe. Me agradaría permanecer unos días más. Pero si en algún momento desea que me marche, solo dígalo. No cuestionaré. Entendido. Esa mañana, después de que Cass finalizó los últimos ajustes del techo, Toby lo encontró en el desván del granero, organizando sus escasas pertenencias. La montura deteriorada reposaba en una esquina junto a una pequeña bolsa de herramientas, y aquella carta arrugada, que Maggie había visto el primer día. ¿Qué dice esa carta?, preguntó Toby con la curiosidad característica de un niño. Cass miró el papel luego al pequeño. Es una carta que nunca llegué a terminar. ¿Para quién es?, preguntó Toby con interés. Para alguien que conocí hace mucho tiempo. Una persona que necesita saber que todo puede transformarse con el tiempo. ¿Por qué no la ha terminado?, insistió el niño. Porque no encontraba las palabras adecuadas. Hasta este momento. Esa noche, mientras Maggie examinaba la contabilidad del rancho bajo la luz tenue de su lámpara, percibió los movimientos de Cass en el desván. Esta vez los sonidos eran diferentes. No eran los ruidos de alguien preparándose para marcharse, sino los de una persona que comenzaba a establecerse. Más tarde, cuando la quietud envolvía el rancho, y Toby dormía profundamente, Maggie salió nuevamente al porche. La luz del desván del granero brillaba como siempre, pero algo había cambiado en su resplandor. Parecía más permanente, más hogareña. Desconocía qué había traído a Cass Grady hasta su puerta, o qué secretos guardaba en su interior, pero era evidente que algo había cambiado en los últimos días. Se notaba en la sonrisa de su hijo. Se percibía en cómo el rancho parecía menos solitario. El viento de Wyoming continuaba soplando con su fuerza habitual, pero ya no transmitía tanta soledad. Y por primera vez en 3 años, Maggie Rowe se permitió imaginar que quizás, solo quizás el futuro podría ser distinto al pasado. En el desván bajo la luz vacilante de una vela, Cass Grady tomó la carta arrugada y retomó la escritura. Las palabras fluían con más facilidad ahora, como si hubiera encontrado aquello que buscaba sin saberlo. En el establo los caballos se movían inquietos, como si presintieran el cambio en el ambiente. Especialmente Buttercup parecía más alerta, como anticipando nueva compañía. Y en el rifle que Cass mantenía cerca, grabado en la culata de madera, se distinguían las iniciales CG, y debajo, apenas visible en la madera desgastada, el emblema de una unidad de tiradores confederados ya extinta. Pero esa historia podría esperar. Por ahora había tareas pendientes, una cerca que reparar y un niño al que enseñar. Por ahora bastaba con estar aquí en este lugar, escribiendo una carta que finalmente sabía cómo concluir. El techo estaba arreglado. Pero Cass Grady comenzaba a intuir que quizás él también podría ser restaurado tabla por tabla, día tras día, gesto amable tras gesto amable. La elaboración y narración de esta historia nos ha llevado considerable tiempo, así que si estás disfrutándola, te agradeceríamos que te suscribieras a nuestro canal, significa muchísimo para nosotros. Ahora continuemos con la historia. La carta reposaba inconclusa sobre la áspera superficie de la mesa, cuando Cass la plegó con delicadeza y la guardó en su bolsillo. Las palabras habían fluido con más naturalidad que la noche previa, pero aún faltaba algo, una certeza que no se atrevía a plasmar en el papel. En el exterior el alba teñía el cielo de Wyoming, con matices dorados y carmesíes, y ya podía percibir los movimientos de Toby, en la casa principal, impaciente por iniciar un nuevo día. Durante las 2 semanas anteriores, Cass se había integrado perfectamente
En la rutina del Rancho Row, las vallas del pastizal norte estaban reparadas, el molino de viento funcionaba sin problemas nuevamente y había construido un corral nuevo para el entrenamiento de caballos que provocaba una sonrisa en Toby cada vez que lo contemplaba. Pero era el trabajo con los animales lo que verdaderamente había cautivado al pequeño. «Mire, señor Cass», exclamó Toby aquella mañana, utilizando el nombre que había adoptado naturalmente. Copper me permitió ponerle la brida. Cass observaba desde la valla mientras el niño trabajaba con el potro de 2 años que se había estado resistiendo al entrenamiento durante semanas. Bajo la guía paciente de Cass, Toby había aprendido a interpretar las señales del caballo, a moverse con serenidad y seguridad. «Excelente trabajo», dijo Cass saltando la valla para unírsele. «¿Qué te indicó su ojo izquierdo antes de aproximarte?» Que estaba nervioso pero no asustado. Sus orejas apuntaban hacia adelante, no hacia atrás. Precisamente. Los caballos nunca mienten, Toby. Si aprendes a interpretarlos, jamás te tomarán por sorpresa. Maggie contemplaba la escena desde el porche sosteniendo una taza de café entre sus manos y luciendo una expresión que hacía años no se reflejaba en su rostro. Había algo especial en la manera en que Cass instruía a su hijo con una paciencia infinita, pero sin aires de superioridad, que lograba aflojar ese nudo perpetuo en su pecho. Mamá preguntó Toby más tarde, mientras se aseaba para desayunar. ¿Piensas que el señor Cass se quedará con nosotros para siempre? Era precisamente la pregunta que Maggie había estado rehuyendo tanto en las charlas con su pequeño como en sus propias reflexiones. No lo sé, mi amor. Es un hombre libre de elegir. Puede marcharse cuando lo desee. Pero él no quiere irse, ¿verdad? Puedo notarlo. Le agrada estar aquí. Maggie observó a su hijo asombrada por su aguda intuición. ¿Cómo puedes estar tan seguro por cómo repara las cosas? No las arregla temporalmente. Las repara para que perduren. Papá siempre decía que eso solo se hace en los lugares que uno ama. Thomas solía decir eso, rememoró Maggie. Y Toby tenía razón sobre Cass. Cada reparación, cada mejora, la realizaba como si fuera a permanecer allí, para contemplarla en los años venideros. Esa tarde, mientras Cass asistía en el parto de Buttercup, Maggie finalmente reunió el valor para formular la pregunta que tanto había evitado. ¿Tiene intención de quedarse, señor Grady Cass? Mantuvo su atención en el potrillo recién nacido que examinaba. ¿Desea que me quede, señora Rowe? Esa no fue mi pregunta. No, pero es lo que necesito saber para poder responderle. Maggie meditó cuidadosamente sus palabras. Toby se ha encariñado mucho con usted. No quisiera verlo sufrir. Y usted la pregunta la desconcertó. Yo que también más desencariñado con usted. Había algo en su tono, una vulnerabilidad nunca antes percibida que disipó su respuesta defensiva antes de pronunciarla. Ese no es el punto. Para mí sí lo es. Sus miradas se encontraron por encima del tambaleante potrillo, y Maggie sintió que algo especial fluía entre ellos. Algo que había estado creciendo silenciosamente entre ellos durante semanas, pero que ninguno se había atrevido a reconocer hasta ese momento. «Necesito bajar al pueblo mañana para conseguir provisiones», mencionó él rompiendo el silencio. «¿Le gustaría acompañarme, Cass?» Dudó por un instante. «Quizás sea más prudente que me quede aquí cuidando del rancho. ¿Existe algún motivo por el que prefiera que la gente del pueblo no me vea?» El silencio se extendió más esta vez. «Podría haberlo. Tiene problemas con la justicia». Es posible. La sinceridad de su respuesta, sin intentar engañar ni evadir, la conmovió profundamente. «Cometió algún delito. Depende de quién lo juzgue. Le estoy preguntando a usted». Cass se irguió mirándola a los ojos. «No del modo que realmente importa. No de la manera que una mujer como usted pensaría». Era una respuesta esquiva que revelaba mucho, y Maggie comprendió que era todo lo que obtendría por ahora. «De acuerdo. No me demoraré más de lo necesario. Toby puede quedarse con usted. Gracias». La mañana siguiente, mientras Maggie preparaba el carruaje,
Observó cómo Cass se mantenía cerca de las construcciones evitando los espacios descubiertos del patio. Al despedirse, notó algo nuevo en su mirada. Inquietud. El trayecto hasta Ash Hollow le llevó 2 horas, tiempo que Maggie aprovechó para reflexionar. Cass Grady era un enigma, pero uno que había traído serenidad a su hogar y felicidad a su pequeño. ¿Era eso suficiente? ¿Podía confiar en alguien que admitía guardar secretos? Ash Hollow permanecía prácticamente igual desde su última visita. La calle principal seguía deteriorada. Los edificios necesitaban una mano de pintura, y los mismos hombres ociosos continuaban congregándose frente a la cantina. Sin embargo, algo en el ambiente era diferente. Una tensión que no había estado allí antes. Maggie Rowe. Qué agradable encontrarte aquí. Nora McCready emergió de su tienda general sacudiendo su delantal con las manos. Ha pasado mucho tiempo desde tu última visita. Hola, Nora. El rancho me mantiene muy ocupada. Eso me han contado. Los ojos de Nora brillaron con evidente curiosidad. Dicen que ahora tienes compañía. Maggie se puso a la defensiva. Contraté a alguien para hacer algunas reparaciones. Solo reparaciones. Porque Martha Henderson comentó que lo vio trabajando con los caballos junto a Toby cuando pasó por tu propiedad la semana pasada. Tiene buena mano con los animales. Ya lo creo. Nora se aproximó susurrando. Es confiable, Maggie. Si necesitas que alguien investigue sus antecedentes. Todo está bien, Nora. Agradezco tu preocupación. Pero mientras Maggie realizaba sus compras, notó que Nora no era la única intrigada. Varias personas mencionaron cómo al pasar haber visto a un hombre en su rancho, y todas parecían esperar más detalles de los que ella estaba dispuesta a compartir. Fue al salir de la oficina de correos cuando lo vio. El cartel estaba clavado en el poste frente al banco, un papel amarillento con una fotografía borrosa y texto en letras grandes. Se busca. Aparecía en la parte superior, y debajo había un rostro que le heló la sangre. No era exactamente Cass. El hombre de la fotografía era más joven, con rostro más lleno, sin la barba que Cass llevaba ahora. Pero los ojos eran idénticos, esos ojos azules desvaídos que había aprendido a reconocer. El nombre bajo la fotografía rezaba Charles Cass Grady, y ofrecían una recompensa de $500. Interesante, ¿verdad? Una voz suave sonó a sus espaldas. Maggie se giró para encontrarse con Elijah Price, quien vestía un traje nuevo que desentonaba en las calles polvorientas de Ash Hollow. Lo había conocido años atrás cuando Thomas vivía. Había sido amigo de su esposo, o al menos eso había pretendido. Señor Price no sabía que había vuelto al pueblo. Acabo de llegar. Ahora trabajo para la compañía del ferrocarril, resolviendo conflictos de tierras. Sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Me han informado que estás teniendo dificultades para mantener el rancho. Me las arreglo perfectamente. Por supuesto, aunque he escuchado que has contratado ayuda extra. Su mirada se desvió hacia el cartel de búsqueda. Espero que hayas verificado sus antecedentes. Nunca se puede estar seguro de qué clase de hombres andan por ahí estos días. Algo en su tono hizo que Maggie sintiera un escalofrío a pesar del calor sofocante. ¿Hay algo en particular que deba saber, señor Price? Oh, no. Simplemente que una mujer en tu situación debe ser precavida, especialmente cuando tiene un niño que proteger. Era una cita, una amenaza velada disfrazada de preocupación, pero amenaza al fin. Agradezco su preocupación, pero sé cuidarme sola. Estoy seguro que sí. Pero si alguna vez necesitas asistencia para manejar situaciones complicadas, espero que acudas a mí. La compañía ferroviaria tiene recursos, conexiones. Podríamos hacer que ciertos problemas se esfumaran rápidamente. Maggie lo observó largamente, intuyendo que había algo más profundo de lo que podía comprender. Lo tendré presente. Mientras se alejaba, escuchó a Elijah conversando con otro hombre. $500. Es una suma considerable, suficiente para que un hombre reconsidere sus lealtades. Durante el regreso al rancho, Maggie no podía apartar el cartel de sus pensamientos.
Los cargos eran imprecisos: homicidio y vínculos con elementos criminales conocidos. Pero la fecha en el cartel era de hace 5 años, y la fotografía parecía incluso más antigua. ¿Qué había hecho Cass? ¿Y por qué Elijah Price parecía saber más de lo que revelaba? Al llegar al rancho, encontró a Cass y Toby trabajando en el nuevo corral. Su hijo reía por algo que Cass había dicho, y la escena lucía tan natural, tan correcta, que casi la hizo dudar de lo que había visto. ¿Qué tal el pueblo?, preguntó Cass cuando ella se acercó. Interesante. Maggie lo examinó detenidamente. Elijah Price ha vuelto. Está trabajando para la compañía ferroviaria ahora. Observó cómo el cuerpo de Cass se tensó visiblemente. Elijah Price. ¿Conocías a mi esposo? ¿Lo conoces? He escuchado ese nombre. Donde Cass miró a Toby, luego volvió su mirada hacia ella. Podríamos discutir esto más tarde, cuando Toby no esté presente. Por supuesto. Esa noche, después de que Toby se fue a dormir, Maggie encontró a Cass en el granero dedicado a limpiar su rifle. Era la primera vez que lo había visto con el arma, y la imagen le hizo recordar el cartel con renovada intensidad. Vi un cartel en el pueblo hoy, dijo directamente. Con tu fotografía. Cass continuó limpiando el rifle sin inmutarse. ¿Qué mencionaba? Que eres buscado por asesinato, $500 de recompensa. ¿Y qué piensas hacer al respecto? La serenidad en su voz la desconcertó. No estoy seguro. Dependerá de si es cierto. ¿Qué parte es cierta? ¿Que asesiné a alguien o que merezco la recompensa? Las dos cosas. Cass finalmente alzó la mirada. Maté a hombres durante la guerra, señora Rowe. Numerosos hombres. Después del conflicto acabé con la vida de 3 hombres más. Pero ninguno era inocente. Y ninguno me dejó alternativa. ¿Qué sucedió? Lo que ocurrió fue que algunos hombres no podían aceptar el fin de la guerra. Querían continuar luchando, manteniendo vivo el odio. Cuando me negué a participar, decidieron que me había convertido en un obstáculo que debían eliminar. Y Elijah Price era uno de ellos. El cabecilla, de hecho. Tenía ambiciones, grandes planes que necesitaban financiamiento. Dinero que pretendía conseguir mediante robos y asesinatos. Maggie sintió que todo comenzaba a cobrar sentido. Y tú te interpusiste. Me marché. Intenté desvanecerme. Pero me persiguieron. Y cuando me encontraron... Bueno, como mencioné, no me dejaron opción. ¿Por qué no acudiste a la ley? Cass rió con amargura. ¿Qué ley? El sheriff que estaba comprado por Price. Los jueces corruptos. No existía la ley, señora Rowe. Solo existía la supervivencia. Maggie se sentó en una paca de heno asimilando la información. ¿Y ahora Price está aquí? Eso parece. ¿Cree que sabe que usted está aquí? Probablemente. Los hombres como Price tienen una red de informantes y métodos para descubrir cualquier información que deseen. ¿Qué piensa hacer? Cass terminó de limpiar meticulosamente el rifle y lo colocó con cuidado a un lado. Esa decisión recae en usted, señora Rowe. Si desea que me marche, partiré esta misma noche. No podría reprocharle tal decisión. Maggie lo observó detenidamente por un largo instante. Ahí estaba la respuesta que había estado evitando buscar. Cass era un hombre perseguido, un hombre con enemigos poderosos, un hombre cuya presencia podría atraer el peligro hasta su puerta. Sin embargo, también era el hombre que había reparado su techo con esmero excepcional, que había instruido a su hijo con infinita paciencia, que había traído serenidad a su hogar tras años de soledad. No deseo que se vaya, expresó finalmente. Pero necesito saber, mi hijo estará a salvo. Haré todo lo humanamente posible para garantizarlo. Y yo, usted especialmente. Había algo en su tono de voz que provocó que su corazón latiera con más fuerza. No era simplemente la promesa de un trabajador a su empleadora, sino algo más profundo, más íntimo. Entonces me quedaré, pero si la situación se torna peligrosa, me marcharé antes de que empeore. Tiene mi palabra. Esa noche Maggie permanecía despierta en su cama, atenta a los sonidos del rancho.
En algún lugar allá afuera, Cass también estaba despierto, probablemente limpiando nuevamente su rifle o vigilando el camino desde la ventana del desván. Por primera vez desde el fallecimiento de Thomas, no se sentía sola, pero también por primera vez en años sentía un verdadero temor, no por ella misma, sino por lo que podría perder si las cosas salían mal. En el pueblo, Elijah Price se encontraba en su habitación del hotel examinando un mapa de las propiedades locales. El rancho Rowe estaba señalado con tinta roja junto con varias otras propiedades. $500 era una suma considerable, pero la tierra valía mucho más. Y si Cass Grady realmente estaba allí, bueno, eso haría las cosas mucho más interesantes. El viento cambió su dirección durante la noche, arrastrando consigo el penetrante aroma a humo y un presagio de dificultades. Maggie despertó antes del alba con una inexplicable inquietud en su interior, hasta que su mirada se posó en la ventana y divisó a Cass en el patio, quien ya estaba en pie sosteniendo su rifle mientras escudriñaba el horizonte. ¿Qué sucede?, inquirió desde el porche ajustando su bata contra su cuerpo. Hay humo hacia el este, contestó sin desviar la mirada del firmamento. Demasiado humo para ser una simple fogata. Maggie siguió la dirección de sus ojos y observó las columnas grisáceas que se elevaban contra el cielo del amanecer. Su corazón se estremeció al reconocer la ubicación. Eso viene del rancho Henderson. Sí, señora. También lo pensé. Durante el desayuno, ambos evitaron mencionar el humo frente a Toby, pero el pequeño había heredado el instinto de su padre y percibió la tensión en el ambiente. ¿Algo anda mal?, preguntó, alternando su mirada entre su madre y Cass. Podría ser, respondió Cass con sinceridad. Toby, necesito pedirte algo importante hoy. Mantente cerca de la casa. No te alejes hacia los pastizales. ¿Por qué? Porque te lo estoy pidiendo. La gravedad en el tono de Cass provocó que el niño asintiera sin más cuestionamientos, aunque Maggie notó que su mente trabajaba intensamente. Toby era demasiado perspicaz para su bien en ocasiones. Después del desayuno, mientras Cass verificaba las armas y aseguraba puertas y ventanas, Maggie encontró a su hijo en su habitación preparándose para el día. Toby, necesitamos conversar. Se acomodó junto a él en la cama. ¿Recuerdas las historias que papá te contaba sobre ser valiente? Sí, mamá. ¿Recuerdas que decía que a veces la valentía significa hacer cosas que nos asustan? Toby asintió con ojos solemnes. Bien es posible que pronto necesitemos ser valientes. El señor Cass, hay personas que podrían venir buscándolo. Personas que no lo comprenden. Como los villanos de los cuentos que papá me narraba, preguntó Toby con inocencia. Algo similar, mi amor. Pero quiero que entiendas algo muy importante. El señor Cass es una persona bondadosa. No importa lo que otros puedan decir, ni los rumores que llegues a escuchar, él es un hombre honorable que nos ha brindado su protección y cuidado. Ya lo sé, mamá. Puedo verlo cuando lo miro a los ojos. Papá siempre decía que los ojos de una persona revelan su verdadera naturaleza. Las palabras sabias de su pequeño provocaron una sonrisa en Maggie a pesar de sus inquietudes. Tu padre era un hombre muy sabio, cariño. El señor Cass se quedará a matuchar como lo hubiera hecho papá. Era una pregunta que Maggie había estado evitando plantearse. No estoy segura, mi amor. Esa decisión le corresponde a él, aunque espero que decida quedarse. Nos necesita tanto como nosotros, a él, observó Toby. Una vez más, la intuición de su hijo la dejó asombrada. El pequeño percibía verdades que los adultos solían pasar por alto, realidades simples, que el miedo y la incertidumbre complicaban. Cuando la mañana estaba avanzada, una figura, a caballo, emergió en el horizonte galopando velozmente hacia el rancho. Cass, que vigilaba desde el porche, llevó instintivamente su mano hacia su revólver, pero se relajó al reconocer al jinete. Era Billy Henderson, el más joven de la familia Henderson, con el rostro tiznado y una mirada desbordante de terror. Señora Rowe, exclamó mientras desmontaba, necesitamos ayuda urgente. Llegaron durante la noche y lo incendiaron todo. ¿Quién es Billy?, interrogó Cass, descendiendo los escalones. Hombres armados.
Exigieron que papá firmara unos documentos que entregara la propiedad. Su voz se quebró. Cuando se negó, quemaron el granero, la casa, todo. Dijeron que era una advertencia para los demás. Maggie sintió que se le helaba la sangre. ¿Dónde están tus padres ahora? Fueron al pueblo. Papá busca al sheriff, pero... Billy miró a Cass. Mencionaron su nombre, señor. Amenazaron que si no lo entregábamos, otros ranchos arderían también. Cass cerró los ojos brevemente y al abrirlos Maggie detectó una determinación gélida que nunca antes había visto en él. ¿Cuántos hombres? 6, quizás 7. Portaban rifles y se movían con precisión como si supieran exactamente qué hacer. ¿Pudiste identificar a alguno? Al cabecilla, un hombre refinado con un traje impecable. Se hacía llamar Price. Maggie y Cass intercambiaron miradas significativas. La situación era ahora inequívoca. «Billy, quédate aquí y repon fuerzas», indicó Maggie. «Tu caballo necesita beber». Cuando el muchacho se dirigió al establo, Cass se giró hacia ella. «Señora Rowe, prepare algunas pertenencias para usted y para Toby. ¿Hacia dónde nos dirigimos?» «Ustedes irán al pueblo. Se alojarán con Nora McCready hasta que todo esto concluya. Y usted me marcharé. Hacia el oeste como debía ser desde el principio». «No». La contundencia de su propia voz la asombró. «Si huye solo, perseguirán a la siguiente familia que intente ayudarlo. Y después a la siguiente». Maggie. Era la primera ocasión que pronunciaba su nombre de pila, y el sonido provocó una conmoción en su interior. «No, Cass. Escúcheme. Esta tierra es mía, mi hogar. Si Price cree que puede intimidarnos con el fuego, está equivocado. Está consciente de lo que dice. Estos hombres van en serio. Yo también». Dedicaron el resto de la jornada a los preparativos. Cass instruyó a Maggie en el manejo y disparo del rifle de Thomas, aunque descubrió que ella dominaba más de lo confesado. Toby, intuyendo la gravedad de la situación, seguía a Cass como su sombra, absorbiendo cada instrucción, cada advertencia. «Si aparecen aquí», le advirtió Cass al pequeño, «permanece junto a tu madre. No intentes ser un héroe. Los héroes muertos no pueden proteger a sus seres queridos. Usted es un héroe, señor Cass». Cass meditó la pregunta con seriedad. «No, Toby. Soy simplemente un hombre cansado de huir». Esa tarde llegó otra visita, pero esta era bienvenida. Nora McCready apareció en su carruaje con expresión resuelta y un bolso voluminoso en el asiento contiguo. «Maggie Rowe, espero que tengas café bien cargado», exclamó mientras descendía del carruaje, «porque tenemos una extensa charla pendiente». «Nora, no es prudente que estés aquí». «Tonterías». La mujer mayor avanzó hacia el porche con determinación militar. «Me enteré de lo sucedido con los Henderson, y también de los rumores que Price está esparciendo por el pueblo. ¿Qué está diciendo? Que Cass Grady es un criminal peligroso, y que cualquiera que le brinde ayuda está poniendo en riesgo a toda la población. También afirma poseer documentación legal que demuestra que la mitad de las propiedades alrededor de Ash Hollow pertenecen legítimamente a la compañía del ferrocarril». Maggie sintió que su mundo se desmoronaba. «Documentos legales, escrituras falsificadas, si quieres mi opinión. Pero tienen apariencia oficial, y Price cuenta con el respaldo de abogados citadinos». Cass apareció en el umbral. «Señora McCready. Señor Grady. O debería decir señor Charles Grady, de la tercera compañía de tiradores de Virginia». La expresión de asombro en el rostro de Cass fue innegable. «¿Cómo tengo un familiar que sirvió junto a usted? Dice que era el francotirador más excepcional que conoció y que le salvó la vida en Chancellorsville. Su primo está equivocado. No salvé a nadie. No es lo que él recuerda. También recuerda los acontecimientos posteriores a la guerra, los que decían ser sus camaradas que lo traicionaron cuando se negó a participar en sus conspiraciones». Maggie alternó la mirada entre Nora y Cass, comprendiendo que la historia era más compleja de lo revelado. «Price no era un simple soldado confederado», prosiguió Nora. «Pertenecía a un grupo que pretendía prolongar la guerra por otros medios.
Saqueos, homicidios, terror. Cuando la guerra concluyó oficialmente, persistieron en sus planes. Y cuando hombres como usted se negaron a colaborar, me tildaron de traidor, completó Cass. A mi propia causa, según ellos, y cuando testificó contra ellos ante las autoridades federales, se convirtió en un objetivo. Maggie finalmente comprendió todo. Por eso lo acusan de asesinato, porque testificó contra ellos. Los cargos son completamente falsos, declaró Nora, con firmeza inquebrantable. Mi familiar tiene toda la documentación que lo demuestra, incluyendo testimonios de otros soldados y correspondencia oficial de las autoridades federales. Ha estado viviendo bajo el peso de esta falsedad durante 5 largos años. ¿Por qué guardó silencio todo este tiempo?, cuestionó Maggie dirigiéndose a Cass. Porque los papeles pierden todo valor cuando quienes empuñan las armas deciden ignorarlos. ¿Y por qué? Hizo una pausa significativa. Porque resultaba más sencillo aceptar el castigo creyendo que lo merecía. ¿Por qué razón? Por todas las acciones que ejecuté durante la guerra. Por cada vida que tuve que arrebatar. La guerra ya terminó. Cass, murmuró Maggie con delicadeza. No puede seguir cargando eternamente con ese peso. Podrá perdonarme por haberle ocultado la verdad. Por haber puesto en riesgo tanto a usted como a Toby. Maggie sostuvo su mirada durante un prolongado instante. ¿Me lo pregunta como su empleadora o como algo más? La pregunta quedó suspendida entre ambos, repleta de posibilidades, nunca antes expresadas. Como lo que usted desee que sea, respondió él finalmente. Entonces sí lo perdono. Porque comprendo sus motivos y porque lo verdaderamente importante no es su pasado, sino quién es en el presente. Nora carraspeó discretamente. Bien, ya resuelto este asunto, debemos discutir cómo procederemos con Price. Usted no intervendrá, señora McCready, sentenció Cass. Este es un asunto entre él y yo. No es así. Nora extrajo de su bolso un expediente repleto de documentos. Porque Price no solo lo persigue a usted, codicia todas nuestras propiedades. Y si esperamos protección del gobierno o del sheriff, será una espera interminable. Maggie examinó los documentos. Eran reproducciones de las escrituras fraudulentas que Price había estado exhibiendo junto con análisis que evidenciaban las inconsistencias y falsificaciones. ¿Cómo obtuvo esto? Tengo mis contactos. Lo crucial es que poseemos pruebas de que Price es un estafador. Pero necesitamos tiempo para que llegue a las autoridades pertinentes. ¿Cuánto tiempo? Días. Quizás una semana. Cass negó con la cabeza. No disponemos de una semana. Price no esperará tanto, especialmente ahora que conoce mi presencia aquí. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el estruendo de múltiples cascos resonó desde el camino. Todos giraron sus cabezas para observar a un grupo de jinetes aproximándose con Elijah Price, encabezando la comitiva. Bien, murmuró Nora, incorporándose mientras alisaba los pliegues de su vestido. Parece que el tiempo se nos ha agotado más velozmente de lo anticipado. Cass verificó meticulosamente su arma. Señora Rowe, por favor, lleve a Toby al interior. Señora McCready, usted también debe resguardarse. No me moveré de aquí, declaró Maggie con determinación. Yo tampoco, agregó Nora con igual firmeza. Cass las observó detenidamente a ambas. Luego, a pesar de la tensión del momento, esbozó una sonrisa. Debí imaginar que las mujeres de Wyoming son demasiado obstinadas para su propio beneficio. Es uno de nuestros atributos más distintivos, respondió Maggie. Los jinetes se detuvieron en el límite del patio lo suficientemente próximos para dialogar, pero manteniendo una distancia prudente para evitar ser rodeados. Price desmontó y avanzó algunos pasos manteniendo sus manos visibles, aunque cerca de su revólver. Margaret Rowe vociferó. Lamento profundamente que hayamos llegado a esta situación. ¿A qué situación te refieres, Elijah? A tener que detener a un peligroso criminal en tu propiedad. Entrega a Cass Grady y evitaremos complicaciones. ¿Bajo qué autoridad pretendes realizar un arresto, Price? Sonrió con malicia mientras extraía una placa de su bolsillo.
Soy un agente especial de la compañía ferroviaria con plena autorización para efectuar arrestos en nombre de la ley. Esa insignia carece de validez aquí, exclamó Nora. Y todos lo sabemos perfectamente. Silencio, anciana. Este asunto no te concierne. Todo lo que ocurre en este condado me concierne. Y conozco perfectamente tu verdadera naturaleza, Elijah Price. Un ladrón y embustero que intenta arrebatar las tierras de personas honestas. El semblante de Price se endureció. Cuida tus palabras, Nora. Los accidentes suelen suceder. Está amenazando a una mujer indefensa, Price. La voz de Cass cortó el aire como un cuchillo. Price se volvió hacia él, y por primera vez Maggie percibió un destello de temor en su mirada. Cass Grady, finalmente nos encontramos cara a cara nuevamente. No tan pronto como hubiera deseado. Tienes una recompensa de $500 sobre tu cabeza. Asesinato. Vínculos con elementos criminales. Los tribunales federales requieren tu presencia. Los únicos elementos criminales que conozco están sentados sobre esos caballos a tus espaldas. Price soltó una risa sarcástica. Siempre has sido un arrogante, incluso cuando declaraste contra tus propios hermanos confederados. No eran mis hermanos. Los verdaderos hermanos no planean masacres contra civiles inocentes. Eran soldados sureños. Tenían el derecho de recuperar lo que les fue arrebatado. No tenían derecho a nada más que volver a sus hogares y reconstruir sus vidas como hombres civilizados. La conversación había revelado más de lo que Maggie había anticipado. Ahora comprendía plenamente lo sucedido y el motivo por el cual Cass había estado huyendo. Basta de palabrería, interrumpió Price. Margaret, te doy 5 minutos para entregar a Grady. Después de ese tiempo consideraré que estás encubriendo a un fugitivo y actuaré según corresponda. Y yo consideraré que estás amenazando a ciudadanos inocentes en su propiedad privada, resonó una nueva voz. Todos voltearon para ver al Deputy Hoyt Carver, aproximándose a caballo, su placa resplandeciendo bajo el sol. Deputy Carver, pronunció Price con voz contenida. Este es un asunto federal. No es de tu competencia. Todo lo que ocurre en este condado es de mi competencia hasta que se demuestre lo contrario. Y hasta ahora no he visto ninguna orden de arresto válida. Price extrajo unos documentos de su chaqueta. Aquí tienes tu orden. Hoyt examinó los papeles minuciosamente. Estos tienen 5 años de antigüedad y no están firmados por ningún juez que yo reconozca. Son perfectamente legales. Quizás, pero necesitaré verificarlos con el sheriff del condado antes de autorizar cualquier arresto. Mientras tanto, sugiero que todos regresen a sus respectivos hogares. Price miró al deputy, luego a Cash, y nuevamente al deputy. Hoyt, espero que sepas lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Estoy manteniendo la paz en mi condado. Tu condado no existirá por mucho tiempo si continúas interfiriendo en asuntos que no comprendes. Era otra amenaza, pero esta vez había cruzado el límite. Hoyt se irguió en su montura. «Me estás amenazando, Price». «Te estoy advirtiendo. La empresa ferroviaria tiene grandes proyectos para esta región. Sería lamentable que esos planes no contemplaran espacio para oficiales locales que no saben seguir instrucciones básicas. Así que veremos qué tan ambiciosos son realmente esos proyectos». Price observó al grupo, su seguridad visiblemente perturbada por la oposición inesperada. «Esto no termina aquí», no confirmó Cash, dando un paso al frente. «No ha terminado. Pero la próxima vez que te presentes, asegúrate de venir con algo más que simples amenazas». Price montó su caballo, y sus hombres lo imitaron. 3 días, Grady. Tienes 3 días para entregarte por tu propia voluntad. Después de eso vendré por ti sin importar quién intente detenerme. Mientras se alejaban dejando una estela de polvo a su paso, Maggie percibió que algo esencial había cambiado. Ya no se trataba únicamente de Cash, ni siquiera del rancho. Era sobre el destino de Ash Hollow y quién tendría la autoridad para moldearlo. «Deputy», pronunció. «Gracias».
No me lo agradezca aún, señora Rowe, porque Price había acertado en algo. Esto no había concluido. En realidad apenas daba comienzo. El humo en el horizonte había sido solo el preludio. Ahora se aproximaba la verdadera tormenta y todos ellos estaban directamente en su trayectoria. La tormenta real llegó esa noche, no la metafórica que habían estado anticipando, sino una auténtica tormenta de Wyoming que descendió desde las montañas con vientos que estremecían la casa y lluvia que azotaba las ventanas como proyectiles. Pero Maggie encontró un extraño sosiego en ella, como si la propia naturaleza estuviera reconociendo que algo trascendental estaba por ocurrir. No había logrado dormir. Ninguno de ellos había conseguido realmente descansar. Cash había pasado la noche deambulando por la casa como una sombra, verificando los cerrojos, las ventanas, los ángulos de visión desde cada habitación. Nora había insistido en permanecer montando un improvisado puesto de vigilancia en la sala con su rifle de caza y una determinación que hubiera impresionado a los más experimentados generales. Cuando finalmente llegó el amanecer pálido y grisáceo a través de las nubes dispersas, Toby los encontró a todos reunidos alrededor de la mesa de la cocina con mapas y documentos dispersos entre tazas de café frío. «Buenos días», dijo con la gravedad de alguien que había madurado años en una sola noche. «¿En qué puedo ayudar?» Cash alzó la mirada del mapa que había estado examinando. «Buenos días, Toby. ¿Lograste dormir algo?» «Un poco. Soñé con papá. Me dijo que cuidara a mamá y que confiara en usted». Las palabras sencillas del niño provocaron una conmoción en el pecho de Maggie. Thomas había amado a su hijo con una intensidad feroz. ¿Y si estuviera aquí ahora? ¿Qué habría hecho tu padre?, preguntó Cash con suavidad. Toby reflexionó sobre la pregunta con detenimiento. Habría defendido lo que le pertenecía. Habría convocado a sus aliados. Y habría mantenido su posición y luchado. Entonces, eso es exactamente lo que debemos hacer. Durante la hora siguiente, desarrollaron meticulosamente su estrategia. Cash había examinado minuciosamente el territorio circundante al rancho, señalando posiciones estratégicas de defensa, vías de escape, y lugares donde un grupo reducido de defensores podría infligir el máximo daño a una fuerza atacante superior. «La ventaja que tenemos», explicó mientras trazaba líneas en el mapa, «es nuestro profundo conocimiento de este territorio. Cada riachuelo, cada formación rocosa, cada punto donde un caballo podría perder el equilibrio. Price y sus hombres son extraños en estas tierras. ¿Cuál crees que será el número de hombres que traerá?», inquirió Maggie. «No menos de 10, probablemente más. Busca hacer una demostración de fuerza. ¿Y cuántos somos nosotros?». Cash hizo un recuento mental. «Usted y Nora, que insiste en quedarse el Deputy Hoyt si decide venir. Quizás algunos otros rancheros si están dispuestos a arriesgarlo todo. No son odds muy favorables. He enfrentado situaciones peores». Nora, que había permanecido callada durante la planificación, finalmente intervino. «Podrían no ser tan desfavorables como parece». Todos la observaron. «Anoche, antes de que la tormenta llegara, envié a mi sobrino Billy a realizar algunas visitas. A los Henderson, los Morrison, los Carter, familias tan arraigadas aquí como ustedes. Y resulta que no son los únicos que han recibido visitas de los hombres de Price. Los Morrison perdieron 20 cabezas de ganado la semana anterior. Los Carter encontraron sus cercas destruidas y su pozo contaminado. Price está presionando a todos intentando intimidarlos para que vendan». Maggie sintió un destello de esperanza. «Significa que lucharán. Significa que están hartos de ser acosados. Tom Henderson lo perdió todo anoche. Dice que ya no tiene nada que perder. ¿Cuántos hombres? Probablemente 8 o 10 capaces de manejar un rifle. Y sus esposas, quienes tienen la capacidad de atender y cuidar a los heridos». Por primera vez desde el enfrentamiento del día anterior, Cass esbozó una sonrisa genuina. Esta nueva situación alteraba significativamente el panorama. ¿De qué manera? Porque Price espera encontrarse con un hombre solitario y atemorizado,
En cambio, se topará con una comunidad unida. El resto de la mañana trajo consigo un desfile constante de visitantes. Tom Henderson fue el primero en llegar con el rostro aún tiznado por el hollín de su granero incendiado, acompañado por su esposa Martha y sus 2 hijos mayores. Los Morrison arribaron después proporcionando municiones y provisiones. Los Carter trajeron información sobre el Deputy Hoyt, quien estaba congregando a todos los hombres capacitados que podía encontrar en el pueblo. Al mediodía, el rancho Rowe se había convertido en una especie de fortificación militar. Cass había establecido estratégicamente puntos de tiro instruido a los defensores menos experimentados sobre el uso efectivo de la cobertura y coordinado las líneas de comunicación entre las diferentes posiciones. Sin embargo, fue Tobe quien realizó el aporte más significativo. Señor Cass dijo mientras tiraba suavemente de su manga: «Conozco un sitio desde donde podemos divisar la llegada de los hombres de Price con bastante anticipación. Donde el antiguo puesto de vigilancia de papá en la colina que domina el Pasto Norte. Solía subir allí para supervisar el ganado durante la época de parición». Cass siguió al muchacho hasta una posición elevada que ofrecía una vista privilegiada de todos los accesos al rancho. Era el lugar ideal para un vigía y su distancia lo hacía relativamente seguro. «Tobe, esto es precisamente lo que necesitábamos, pero necesito que me hagas una promesa». «¿Cuál? Si comienza el tiroteo, quiero que corras directamente a la casa. No intentes hacerte el héroe, tu deber es mantenerte a salvo por tu madre. Y si necesita ayuda. Tu madre me mataría si te dejo participar y ella me asusta más que Price». Esto provocó una sonrisa en el rostro del niño, la primera sonrisa sincera que Cass había visto en él durante días. Esa tarde, mientras los hombres finalizaban los preparativos defensivos, las mujeres se ocupaban de sus propias tareas. Maggie y Martha Henderson transformaron la casa principal en una improvisada estación médica mientras Nora organizaba suministros y municiones. «¿Alguna vez imaginaste que volverías a hacer esto?», preguntó Martha mientras rasgaba sábanas para hacer vendajes. «¿El qué? Preparándonos para otro conflicto». «Creí que todo eso había quedado atrás con el fin de la guerra civil». «La guerra nunca termina realmente», contestó Maggie con un tono resignado. «Simplemente adopta diferentes formas». «¿Piensas que tenemos alguna posibilidad?». Maggie dirigió su mirada hacia la ventana donde Cass instruía a los Henderson sobre la construcción de una barricada resistente. «Creo que contamos con algo que Price no posee, que es una motivación que trasciende lo monetario». Al caer la noche, llegaron más informes, algunos poco alentadores. Billy McCready arribó al galope desde el pueblo con nueva información que había recopilado. «Price cuenta con más hombres de lo previsto», comunicó. «Aproximadamente 15 o 20 acampando en el antiguo rancho Sinclair, a escasas 5 millas de distancia». «¿Pudiste identificar a alguno?», inquirió Cass. «A varios. En su mayoría mercenarios, hombres que venden su lealtad al mejor postor, pero hay otros que parecen distintos. Más disciplinados como militares». «Veteranos confederados», murmuró Cass pensativo. «Aquellos que nunca aceptaron la derrota en la guerra. Eso los hace más letales, los hace más predecibles y más desesperados». «¿Hay más noticias del pueblo?», preguntó Nora. «Dicen que el sheriff del condado viene en camino, pero nadie sabe cuándo llegará. Y algunos comerciantes están sugiriendo que quizás sería más prudente ceder ante las exigencias de Price». «Cobardes», masculló Tom Henderson. «Hombres atemorizados», le corrigió Cass. «Es diferente. Los cobardes son casos perdidos, pero los asustados pueden encontrar valor si se les da un motivo. ¿Y cuál sería ese motivo? Demostrarles que Price no es invencible». La segunda noche transcurrió más tranquila, aunque nadie descansó mejor. Todos eran conscientes de que el tiempo se agotaba. Cass había implementado turnos de vigilancia. Y Maggie se encontró compartiendo la guardia de medianoche con él, ambos en el porche escrutando la oscuridad. «Siente miedo», susurró ella. «Siempre tengo miedo antes de una batalla. El miedo te mantiene con vida si sabes aprovecharlo».
Y cómo se aprovecha te vuelve cauteloso, te obliga a pensar antes de actuar. Los hombres sin miedo en el campo de batalla son los primeros en caer. ¿Y si fracasamos? Cass la observó en la oscuridad creciente. Tiene dudas ahora. No sobre la lucha, sino sobre lo que vendrá después con Toby y con usted. Maggie, su tono era suave como una caricia. Independientemente del resultado de mañana, necesito que sepa algo. ¿Qué cosa? Estas semanas recientes trabajando aquí, cuidando de usted y de Toby, han sido las más significativas desde que terminó la guerra. Me devolvieron algo que creía perdido para siempre. ¿Qué cosa esperanza la posibilidad de ser más que lo que la guerra hizo de mí? Maggie sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Cass, si no sobrevivo a esto, quiero que sepa que cada momento valió la pena. Cada instante de tranquilidad que me regaló, cada sonrisa de Toby, cada amanecer sabiendo que tenía un lugar al que pertenecer, todo valió la pena. No morirá mañana. ¿Cómo puede estar tan convencida? Porque no lo permitiré. Su voz resonó con determinación. Ya perdí a un hombre que amaba por estas tierras. No perderé a otro. Las palabras escaparon de sus labios sin poder contenerlas. Una confesión que no había planeado hacer. Especialmente no en este momento. Especialmente no así. Cass se quedó completamente inmóvil. Me ama, sí. Ya no tenía sentido negarlo. Sé que es complicado. Sé que hay asuntos pendientes por discutir, pero sí lo amo. Él se aproximó sosteniendo su rostro entre sus manos. Maggie Rowe, es usted la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. Eso es un sí, eso es una promesa. Una promesa de que mañana lucharé, no solo por mi libertad o por esta tierra, sino por la oportunidad de dedicar el resto de mi vida a amarla como merece. Se besaron entonces allí en el porche bajo el cielo estrellado de Wyoming, mientras el viento traía el aroma de la tormenta que se avecinaba. Era un beso que sabía a futuro, y promesas a toda la vida que podrían construir juntos, si sobrevivían a lo que se aproximaba. Al separarse, Maggie apoyó su cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. Más le vale cumplir esa promesa, Cass Grady. Sí, señora, lo haré sin dudar. El tercer día despuntó cristalino y gélido con esa luminosidad particular, que hace que cada detalle se perciba con mayor nitidez y precisión. Cass ya estaba en pie antes del alba realizando una última inspección de las posiciones defensivas, comprobando meticulosamente las líneas de tiro y las rutas de escape. Toby se encontraba en su puesto de vigilancia cuando llegó el primer aviso. Se acercan. Resonó su joven voz con claridad en el aire matinal. Numerosos jinetes desde el este. Cass escudriñó el horizonte a través de sus prismáticos. Allí estaban. Una formación de jinetes cabalgando coordinadamente demasiado organizados para hacer cualquier otra cosa que lo que habían estado esperando. ¿Cuántos son?, vociferó Tom Henderson desde su posición. 18, quizás 20, respondió Cass. Todos van armados. ¿Vienen a parlamentar o a combatir? Cass analizó la formación, su manera de aproximarse, cómo portaban sus armas. A combatir. Sin duda alguna vienen a combatir. Se giró hacia la casa donde sabía que Maggie aguardaba con las demás mujeres. Señora Rowe, ha llegado el momento, su voz resonó con firmeza. Estamos preparados. Y así en una diáfana mañana otoñal en Wyoming, con el sol apenas asomándose tras las montañas lejanas, comenzó la batalla por el alma de Ash Hollow. No sería una guerra con estandartes uniformes o nobles causas. Sería un enfrentamiento entre quienes deseaban construir algo y aquellos que pretendían arrebatar lo construido por otros. Sería una lucha por el hogar, por la familia, por el derecho a vivir en paz. Y mientras Cass verificaba su rifle por última vez y tomaba posición tras la barricada que había construido, supo que esta vez, a diferencia de todas las batallas anteriores, luchaba por la causa correcta. Los jinetes se aproximaban levantando una nube de polvo contra el cielo matutino, y en algún lugar tras esa polvareda, cabalgaba Elijah Price, viniendo a reclamar lo que creía suyo.
pero pronto descubriría que los habitantes de Wyoming no se rendían sin luchar, especialmente cuando defendían algo que realmente les importaba. Los jinetes se detuvieron a 300 yardas, justo fuera del alcance efectivo de los rifles, pero lo suficientemente cerca para dejar claras sus intenciones. Cass volvió a contarlos. 19 hombres, todos armados, todos cabalgando como veteranos experimentados. Price encabezaba el grupo, su elegante traje reemplazado por ropa de trabajo y un rifle atravesado en su montura. Cass Grady. La voz de Price atravesó el aire del amanecer. ¿Sabes por qué estoy aquí? Cass se incorporó lentamente desde detrás de su parapeto, manteniendo su rifle preparado pero sin apuntar directamente. Aquí me tienes, Price. Di lo que tengas que decir. Te ofrezco una última oportunidad. Ríndete ahora y nadie más tendrá que salir herido. Y yo te hago una oferta. Da media vuelta y márchate, y quizás vivas para ver el mañana. Price soltó una carcajada, un sonido áspero, desprovisto de alegría. Mira a tu alrededor, Grady. Te superamos en número 2-1. Estos granjeros no saben pelear. Puede que no, gritó Tom Henderson desde su posición. Pero sabemos cómo morir defendiendo lo nuestro. Y sabemos disparar, agregó Jim Morrison alzando su rifle. Aprendimos cazando lobos. Price examinó el perímetro defensivo, y Cass percibió el momento exacto en que comprendió que esto no sería la victoria fácil que había anticipado. Había subestimado la capacidad de resistencia de la gente cuando se la acorrala. Última advertencia, Grady. Ya la escuché antes. Price levantó su mano, y Cass supo que las negociaciones habían terminado. Se agachó tras su parapeto justo cuando la primera ráfaga de disparos resonó por el valle. Las balas silbaron sobre sus cabezas, astillando la madera y levantando nubes de polvo. Pero los defensores habían elegido estratégicamente sus posiciones. Las barricadas que Cass había construido estaban diseñadas para detener proyectiles, y los ángulos que había calculado obligarían a los atacantes a exponerse más de lo que quisieran. «Esperen mi señal», ordenó Cass con voz firme. «Conserven la munición». Los hombres de Price avanzaron con ímpetu, confiando en que su agresividad pura doblegaría las defensas. Era una estrategia que les había resultado efectiva contra granjas solitarias con defensores inexpertos y asustados. Sin embargo, al alcanzar las 150 yardas, Cass dio la orden. El fuego defensivo estalló como un trueno ensordecedor, una descarga sincronizada que derribó instantáneamente a 3 jinetes y obligó al resto a buscar refugio desesperadamente. Los caballos sin jinete corrían desbocados, intensificando el desorden. «¡Recarguen!», vociferó Tom Henderson. «¡Rápido, recarguen!». Cass buscaba ya su siguiente objetivo cuando detectó movimiento en el flanco izquierdo. Un grupo de jinetes se había separado del contingente principal e intentaba rodear la posición por el arroyo. «¡Jim! ¡Bill!», gritó a los hermanos Carter. «¡Flanqueo por la izquierda!». Los hermanos giraron sus rifles, pero la distancia les impedía detener la maniobra. Cass maldijo y se preparaba para abandonar su posición cuando un sonido familiar le heló la sangre. El penetrante grito de guerra que no había escuchado desde los tiempos del conflicto. 5 jinetes emergieron sobre la cresta tras los atacantes, descendiendo a toda velocidad con sus rifles disparando. Pero no eran hombres de Price. Cass reconoció inmediatamente su estilo de monta y formación. «¡Es Hoyt!», exclamó Nora desde la casa. El ayudante había traído refuerzos. Los flanqueadores quedaron atrapados entre 2 fuegos. 3 cayeron antes de poder reaccionar y los otros 2 retrocedieron hacia el grupo principal. Pero Price no se rendía. Reorganizó Pi a sus hombres restantes en 3 grupos, atacando simultáneamente desde múltiples direcciones. Era una táctica astuta que forzaría a dividir el fuego defensivo. «Se están desplegando», alertó Henderson. «No podemos cubrir todos los frentes». Cass evaluó rápidamente la situación. Price tenía razón en algo, estaban en desventaja numérica, pero contaban con ventajas que Price no había considerado en su totalidad.
¡Tobe!, vociferó hacia el puesto de vigilancia. ¿Tienes visual del grupo que se dirige al granero? Sí, señor. 4 hombres. ¿Cuánto calculas que tardarán en llegar a la esquina? 2 minutos. Quizás 3. Cass tomó una decisión que habría escandalizado a cualquier estratega militar, pero que resultaba lógica considerando sus limitados recursos. En vez de mantener una defensa estática, lanzaría un contraataque. Tom, mantén la posición frontal con Jim y Bill. Nora cubre desde la casa. Yo me encargaré del grupo del granero. Cass no. La voz angustiada de Maggie resonó desde la casa. Es demasiado peligroso. Es la única opción que nos queda. Saltó sobre su parapeto y corrió en zigzag hacia el granero, aprovechando cada cobertura que había memorizado durante sus semanas trabajando en el rancho. Las balas silbaban a su alrededor, pero consiguió alcanzar el granero justo cuando los 4 atacantes llegaban a la esquina. El primer hombre giró la esquina y se encontró de frente con el cañón del rifle de Cass. No tuvo oportunidad de gritar antes de que la bala lo abatiera. Los otros 3 se dispersaron, pero quedaron expuestos en campo abierto, vulnerables tanto a Cass como a los defensores de la casa. 2 más cayeron rápidamente, y el cuarto retrocedió hacia donde Price reagrupaba a sus fuerzas restantes. «¡Maldito!», bramó Price al ver a Cass. «Creí que eras mejor que esto». «Soy exactamente lo que tú creaste», replicó Cass. «La diferencia es que ahora tengo algo más que venganza por qué luchar». Price alzó su rifle, pero Cass ya estaba en movimiento rodando tras un bebedero justo cuando la bala astilló la madera donde había estado su cabeza. El tiroteo se prolongó durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo minutos. Los atacantes habían perdido la mitad de sus hombres, pero los defensores también habían sufrido pérdidas. Bill Carter había recibido un impacto de bala en el hombro, mientras que uno de los hombres que acompañaba al alguacil sangraba profusamente de una herida en la pierna. En ese preciso instante, el grito de Tobe resonó como un presagio fatídico. ¡Fuego! El granero de los Henderson está ardiendo. Todas las miradas se dirigieron hacia la columna de humo que se elevaba desde la propiedad colindante. Mientras se desarrollaba el enfrentamiento, los hombres de Price habían ejecutado un movimiento envolvente para atacar las granjas cercanas. «Es una estratagema», vociferó Henderson. «Intentan dispersar nuestras fuerzas». Price, aprovechando el caos reinante, lanzó otra ofensiva, esta vez apuntando directamente hacia la casa donde se refugiaban las mujeres. Era una maniobra temeraria pero certera. Cash, percatándose de la situación, se precipitó hacia la vivienda, llegando justo cuando 3 secuaces de Price alcanzaban el porche. El primero intentaba forzar la entrada cuando Cash apareció. La lucha que siguió fue salvaje y veloz. Cash, curtido en innumerables batallas, prescindió de cualquier refinamiento. Empleó su rifle como más a su cuchillo como último recurso, y cada artimaña aprendida en años de supervivencia. Al finalizar, los 3 agresores yacían sobre el porche mientras Cash sangraba por una herida en el brazo izquierdo. ¡Cash!, Maggie emergió precipitadamente empuñando su rifle. «¿Estás herido?» «Sobreviviré». «Las demás, a salvo». Nora había abatido a un intruso que pretendía entrar por la ventana trasera, típico de ella. El fragor del combate había menguado, y Cash comprendió el motivo al observar el campo de batalla. Los supervivientes de Price se habían replegado hacia una posición defensiva cerca del viejo corral, aunque ahora estaban claramente en desventaja. La llegada del alguacil con refuerzos había alterado el equilibrio de fuerzas. «Price», bramó Cash. «Todo ha terminado. Ríndete y quizás vivas para enfrentar un juicio». «Jamás», respondió. «Prefiero la muerte antes que rendirme ante un traidor como tú». «Entonces muere», pero antes de que pudiera efectuar otro disparo, más jinetes aparecieron en el horizonte. Por un instante aterrador, Cash creyó que eran más secuaces de Price. Sin embargo, pronto distinguió las placas relucientes bajo el sol. «Es el alguacil del condado», exclamó el ayudante Hoyt,
y trae consigo un destacamento de la milicia. La presencia de la autoridad oficial transformó la situación por completo. Los hombres restantes de Price, al verse superados en número y enfrentando no solo las balas de los defensores, sino también cargos oficiales, comenzaron a deponer las armas uno tras otro. Price fue el último en rendirse, y únicamente lo hizo cuando se encontró completamente solo rodeado por rifles que lo apuntaban desde todos los ángulos. «El infame Price», pronunció el alguacil, un hombre entrado en años con una placa desgastada y ojos que reflejaban demasiadas vivencias. «Quedas detenido por incendio premeditado, intento de homicidio y conspiración para despojar a propietarios legítimos de sus tierras. Tienes documentos falsos», espetó Price con desdén. «No podrás probar nada. En realidad sí podemos». Nora McCready emergió de la casa portando un maletín repleto de documentos. «Tenemos copias de todas tus escrituras falsificadas, declaraciones de tus víctimas y pruebas de tus vínculos con elementos criminales conocidos». Price escudriñó los rostros circundantes buscando algún atisbo de compasión, alguna vía de escape. No encontró ninguna. «¿Y qué hay de él?», señaló a Cass. «Es un fugitivo buscado». El alguacil observó a Cass, luego revisó los documentos proporcionados por Nora. «Charles Grady, alias Cass Grady. Efectivamente tengo órdenes relacionadas contigo». Maggie sintió que su corazón se detenía. Después de todo lo ocurrido, arrestarían a Cass. «Órdenes de informarte que todos los cargos en tu contra han sido retirados». Nueva evidencia ha demostrado que las acusaciones originales fueron fabricadas por individuos que tenían motivos personales para verte muerto o encarcelado. Cass permaneció inmóvil. «¿Qué? Eres libre, hijo. Has sido un hombre libre durante meses. Solo que nadie sabía dónde encontrarte para comunicártelo. ¿Cómo es posible?». Los testimonios de otros veteranos, registros de los archivos federales y evidencias demostraron que los hombres que te acusaron pertenecían a una organización criminal. Tu nombre ha sido completamente rehabilitado. Maggie no pudo contener las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Después de tantos años huyendo, después de todo el temor vivido, Cass finalmente era un hombre libre. «¿Significa eso que puede quedarse con nosotros?», interrumpió Toby, apareciendo súbitamente junto a su madre. «¿Puede quedarse para siempre aquí?». Cass observó al pequeño, luego dirigió su mirada a Maggie, y finalmente contempló el rancho que había ayudado a defender. «Si me quieren aquí, sí puedo quedarme definitivamente». «Por supuesto que te queremos», exclamó el niño lanzándose a abrazarlo. Por primera vez en años, Cass permitió que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro. No eran lágrimas de sufrimiento o pérdida, sino de alivio, de gratitud, de esperanza, al fin materializada. Maggie se aproximó a ellos, y cuando Cass extendió su brazo para incluirla en el abrazo, supo que ambos habían encontrado aquello que inconscientemente buscaban: una familia, un hogar, un porvenir. Mientras el alguacil se llevaba a Price y sus secuaces restantes, y los demás rancheros comenzaban a evaluar los daños y celebrar su victoria. Maggie permaneció en el porche junto a Cass y Toby contemplando las tierras que habían defendido con tanto valor. «¿Qué sigue ahora?», preguntó. «Ahora», respondió Cass, besando suavemente su cabeza. «Ahora construiremos algo perdurable». El humo se disipaba sobre Ash Hollow, llevándose consigo los fantasmas del pasado y las amenazas del presente. Y por primera vez en años, el futuro se vislumbraba tan claro y radiante como el cielo de Wyoming después de una tormenta. La batalla había concluido. La verdadera vida estaba por comenzar. 6 semanas después del enfrentamiento, Cass despertó con el sonido de la lluvia golpeando suavemente el tejado que tantas veces había reparado. Pero ahora el sonido era diferente. Musical en lugar de amenazante. Una sinfonía de seguridad en vez de un presagio de goteras por venir. Se vistió con cautela en la habitación que ahora compartía formalmente con Maggie, procurando no interrumpir su sueño.
Se habían unido en matrimonio hace 3 semanas en una sencilla ceremonia en el pueblo, donde Nora McCready actuó como testigo, y Toby portó los anillos con orgullo. No había sido la boda fastuosa que muchas mujeres imaginaban, pero su simplicidad genuina la había hecho perfecta. Al bajar, encontró a Toby ya despierto, concentrado en la mesa de la cocina, con un libro de matemáticas abierto ante él. El muchacho había madurado notablemente en las últimas semanas, no solo en estatura, sino en su porte y en la seguridad que reflejaba su mirada. «Buenos días, papá», saludó Toby sin despegar los ojos de sus ejercicios. Esa palabra aún provocaba una emoción especial en el pecho de Cass. Había sido iniciativa de Toby llamarlo papá, una evolución natural que surgió sin necesidad de conversaciones. Maggie había derramado lágrimas de felicidad la primera vez que lo escuchó conmovida, al ver que su hijo por fin tenía la figura paterna que tanto había necesitado. «Buenos días, hijo. Completaste las tareas del rancho, sí, señor. Los caballos están alimentados, recogí los huevos y Buttercup y su potrillo están en buen estado». Toby alzó la mirada. «¿Podemos practicar mi puntería hoy?» Cass había estado instruyendo al niño en el manejo de armas no por diversión, sino por necesidad práctica. Wyoming era una tierra agreste y un hombre debía saber defenderse y proteger a los suyos, aunque siempre con respeto por las armas y conciencia de su responsabilidad. «Después de terminar las labores del día, y si tu madre lo autoriza, ya di mi permiso». Maggie apareció en la escalera con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros y una sonrisa que iluminaba la mañana. «Buenos días, esposo mío. Buenos días, esposa mía». Era un ritual matutino que nunca perdía su encanto. Esta reafirmación diaria de lo que habían construido juntos. Después de años de soledad para ambos, despertar junto a alguien amado seguía pareciendo un milagro. Durante el desayuno planificaron las actividades del día. Había cercas que reparar donde los disparos habían dañado los tablones, un nuevo establo que construir para los caballos adicionales adquiridos con la recompensa obtenida por ayudar en la captura de Price y las interminables tareas diarias necesarias para mantener el rancho en funcionamiento. «Nora vendrá esta tarde», comentó Maggie. «Quiere discutir sobre el nuevo maestro para el pueblo. ¿Han encontrado a alguien? Una señorita joven de Denver. Según parece, está entusiasmada con la idea de vivir una aventura en la frontera. Espero que permanezca más tiempo que el anterior». El último maestro apenas había resistido 2 semanas antes de decidir que Ash Hollow era demasiado salvaje para su gusto. Su marcha había dejado a los niños del pueblo sin educación formal, dependiendo únicamente de sus padres para el aprendizaje básico. «Toby podrá volver a una escuela como corresponde», prosiguió Maggie. «Aunque me pregunto si logrará mantenerse quieto después de todas las aventuras que ha vivido». «Por supuesto que podré», afirmó Toby. «Pero después de clases puedo seguir ayudando con los caballos». «Siempre», aseguró Cass. «Este rancho te pertenece tanto como a nosotros». Tras el desayuno, Cass y Toby salieron a sus labores mientras Maggie se ocupaba de las tareas del hogar. El ritmo de la vida en el rancho se había establecido naturalmente durante las semanas posteriores a la batalla, cada uno encontrando su lugar en la rutina diaria. Estaban reparando un tramo de la cerca norte cuando apareció la primera visita del día. Tom Henderson cabalgó hacia ellos, su rostro aún mostrando las marcas del humo de aquella noche cuando su rancho fue atacado. «Buenos días, Cass. Buenos días, Toby. Buenos días, Tom. ¿Cómo va la reconstrucción?» «Mejor de lo previsto. Martha dice que la casa nueva será incluso mejor que la anterior». Tom desmontó. «Pero no he venido a hablar de construcción. ¿Qué sucede? Hemos estado conversando los otros rancheros y yo sobre lo ocurrido aquí, sobre cómo nos organizamos, cómo luchamos unidos». Cass esperó. Había aprendido que Tom Henderson no era hombre de palabras apresuradas. «Pensamos que necesitamos mantener esta unión no solo para protegernos, sino para apoyarnos entre todos, compartir las tareas durante las épocas más intensas
y ayudarnos cuando alguno atraviese dificultades. ¿Te refieres a formar una asociación de rancheros? Precisamente. Y queremos que tú seas quien la dirija. Cass se quedó inmóvil con el martillo suspendido sobre el clavo. Tom, antes de negarte, escúchame. Tienes la experiencia militar necesaria para organizarnos si vuelven los problemas. Pero más importante aún, posees algo que todos respetamos. Durante el enfrentamiento pudiste haber escapado. Pudiste haber tomado un caballo y desaparecido en las montañas dejándonos enfrentar a Price solos. Pero no lo hiciste. Lo sabemos, y esa es exactamente la razón por la que queremos que nos lideres. Cass miró a Toby, quien había estado escuchando con ojos llenos de entusiasmo. ¿Qué opinas, hijo? Creo que deberías aceptar papá. Eres excelente ayudando a los demás. Y mamá ha mencionado algo al respecto. Tom sonrió. Maggie fue quien propuso tu nombre inicialmente. Esta tarde, cuando Nora McCready vino para tratar los asuntos de la escuela, trajo más información del exterior. Price ha sido condenado a 15 años de cárcel, informó mientras se acomodaba en el porche con una taza de café. Sus cómplices recibieron condenas más leves por testificar en su contra. ¿Y qué hay de la compañía ferroviaria?, preguntó Maggie. Se están desvinculando de Price lo más rápido posible. Alegan que era un empleado corrupto que actuaba por cuenta propia. Nora bufó. Mentiras, por supuesto, pero suficientemente legal para mantenerlos fuera de problemas. ¿Significa esto que nuestras tierras están seguras? Tan seguras como pueden estar. Los documentos fraudulentos han sido oficialmente anulados, y todos los rancheros afectados tienen sus títulos legítimos nuevamente. Cass se mecía en su silla contemplando la tierra que ahora podía llamar verdaderamente hogar sin temor. ¿Qué hay del nuevo maestro? Llega la próxima semana. Una tal señorita Sarah Mitchell. Viene muy bien recomendada y aparentemente no se asusta con facilidad. Tendrá que ser muy valiente para educar a estos pequeños de Wyoming, bromeó Maggie con una sonrisa. Especialmente considerando a cierto jovencito que hace poco ayudó a defender un rancho de unos bandidos. Agregó Nora, dirigiendo un guiño cómplice a Toby. El muchacho se ruborizó, pero su sonrisa delataba el orgullo que sentía. La noticia de su participación en la batalla se había difundido por todo el condado, convirtiéndolo en una especie de héroe local. Esa noche Maggie y Cass se sentaron en el porche como lo habían hecho tantas veces antes. Sin embargo, ahora reinaba una tranquilidad que no existía durante los primeros días tensos de su relación. Tom Henderson vino hoy, comentó Cass. Quieren que dirija una asociación de rancheros. Lo sé. Fue mi sugerencia. ¿Por qué no me lo mencionaste? Porque necesitaba que fuera tu propia decisión. No quería influenciarte. Cass entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Qué crees que debería hacer? Creo que ya conoces la respuesta. La has sabido desde el primer día que llegaste aquí. ¿Y cuál es construir algo duradero? No solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Cass reflexionó sobre esto. Durante años, su única preocupación había sido sobrevivir. Pasar al siguiente día, al siguiente pueblo, al siguiente trabajo. Pero aquí en el rancho Rowe, había aprendido a pensar en términos de meses y años, de cosechas y ganado, de un niño que necesitaba estabilidad y un hogar. Hay algo más que quiero construir, dijo finalmente. ¿Qué cosa? Una familia más grande, si tú quieres. Maggie se volteó para mirarlo, sus ojos brillando bajo la luz lunar. Me estás preguntando si quiero tener más hijos. Te estoy preguntando si quieres tener mis hijos. Maggie sonrió con esa sonrisa que él había llegado a amar más que nada en el mundo. Cass Grady, pensé que nunca lo preguntarías. Se besaron allí mismo en el porche bajo las estrellas de Wyoming. Y en ese beso estaba la promesa de todos los años venideros. Hijos que criar, una tierra que trabajar, una comunidad que guiar. ¿Sabes qué?, dijo Maggie al separarse. Creo que el tejado necesita una revisión. Ah, sí, lo revisé la semana pasada. Inspección de esposa.
es muy diferente a una inspección de carpintero. ¿Qué significa realmente una inspección de esposa? Acompáñame y te lo mostraré. Subieron juntos al desván del granero, ese espacio donde Cass había pasado sus primeras noches solitarias, donde había plasmado sus pensamientos en aquella carta y contemplado la posibilidad de marcharse. Ahora servía como área de almacenamiento, pero los recuerdos persistían vívidamente. ¿Recuerdas tu primera noche aquí?, preguntó Maggie con suavidad. Cada momento. Me parecía increíble que alguien pudiera mostrar tanta bondad hacia un desconocido. Permaneciste como un extraño por mucho tiempo. No, definitivamente no. Maggie se aproximó hacia la ventana que ofrecía una vista del patio principal. Observa allá abajo. ¿Qué percibes? Cass dirigió su mirada hacia donde ella señalaba. Bajo la luz plateada de la luna, las marcas de la batalla eran evidentes. Los impactos de bala en las paredes del granero, los sitios donde habían levantado las barricadas, la tierra removida de las trincheras defensivas. Veo cicatrices, respondió. Pero son cicatrices que están sanando. ¿Qué más ve? Cass observó con mayor atención. Veo nuestro hogar. Veo donde Tobe se convertirá en un hombre de bien. Veo el lugar donde nuestros futuros hijos correrán y jugarán. Veo donde envejeceremos juntos. Ahora mira hacia el techo. Cass elevó la mirada hacia las tablas que había reparado innumerables veces. Veo un trabajo bien hecho. Veo algo construido para perdurar. Exactamente lo mismo que yo veo. Maggie se acercó más a él. El día que llegaste pensé que solo estabas arreglando un techo. No imaginaba que estabas reparando mucho más. ¿Qué más estaba reparando? Nuestros corazones, nuestro futuro, nuestra fe en que las cosas buenas pueden perdurar. Al día siguiente, Cass aceptó oficialmente liderar la Asociación de Rancheros. La primera reunión se realizó en su granero, con la participación de todos los rancheros de la zona. Desarrollaron estrategias para la defensa mutua, la colaboración económica y el apoyo comunitario. Pero más valioso que los acuerdos formales era el espíritu de unidad que impregnaba el granero. Estos hombres y mujeres habían luchado codo a codo. Habían arriesgado sus vidas por el bienestar común. Y ahora lo que los unía era más poderoso que cualquier documento legal o pacto formal. Estaban vinculados por el profundo entendimiento de que en las tierras salvajes de Wyoming, la supervivencia no residía en la fuerza individual, sino en el poder inquebrantable de la unión comunitaria. Transcurridos 2 meses, Maggie compartió con Cass una noticia transformadora. Esperaba un bebé. Lo anunció durante el desayuno con una naturalidad sorprendente, como quien comenta sobre el clima matutino. Vamos a ser padres, mencionó mientras cortaba tranquilamente su tocino. Cass quedó paralizado con el tenedor suspendido en el aire. ¿Qué cuándo? Para la primavera, creo. Toby, que hasta entonces dormitaba sobre su plato de avena, se despabiló instantáneamente. Un bebé. ¿Tendré un hermano o una hermana? Eso será una sorpresa hasta que nazca, respondió Maggie, deleitándose con el asombro de su familia. Cass depositó su tenedor, se incorporó de su asiento y rodeó la mesa para envolver a su esposa en un abrazo emotivo. ¿Estás completamente segura? Sin ninguna duda. ¿Cómo te sientes? Como si estuviera exactamente donde el destino me quiere, cumpliendo precisamente con mi propósito. Aquella primavera, mientras el vientre de Maggie crecía y Toby se preparaba para su primer año completo en su nueva escuela, Cass volvió a subir al tejado del granero. Esta vez no para reparaciones, sino para contemplar el territorio que habían convertido en suyo. Desde esa altura podía abarcar todo el valle, observar los ranchos vecinos en reconstrucción, los campos reverdeciendo con el despertar primaveral y el pueblo de Ash Hollow, expandiéndose gradualmente con nuevas familias atraídas por las historias de solidaridad y colaboración. Papá. Toby ascendió por la escalera para acompañarlo. ¿Qué haces aquí arriba? Solo observo, hijo, observo y recuerdo. ¿Qué recuerdas?
El día que llegué, lo atemorizado y desorientado que me sentía. No sabía entonces que este lugar sería mi salvación. Te salvó. Nos salvamos mutuamente tu madre, tú, yo, toda la comunidad. Nadie puede salvarse en soledad. Toby se acomodó junto a él en el borde del tejado con las piernas balanceándose en el aire. Era una vista que hubiera provocado pánico en Maggie, pero Cass reconocía que su hijo había heredado el equilibrio y la seguridad natural de su padre. Sí. Te quedarás con nosotros para siempre ahora. Cass contempló a su hijo, a este pequeño que había llegado a querer como si fuera de su propia sangre, y sintió la certeza de su respuesta resonar en cada parte de su ser. Para siempre, Toby, no existe otro lugar en el mundo donde preferiría estar. Me alegro porque te quiero mucho y mamá te quiere. Y el bebé que viene también te querrá. Y yo los quiero a todos ustedes más de lo que pensé que se podía querer a alguien. Permanecieron sentados mientras el sol descendía tras las montañas de Wyoming. El hombre que había llegado como un forastero hambriento, y el niño que lo había recibido como familia desde el primer momento. Desde su posición podían observar a Maggie atendiendo su jardín con una mano apoyada en su espalda para sostener el peso creciente del bebé. El tejado se sentía firme bajo sus pies, construido para resistir todas las tormentas que Wyoming pudiera desatar, y Cass Grady, quien había pasado años escapando de su pasado, finalmente había encontrado un futuro por el cual valía la pena quedarse y construir. La carta que había intentado escribir durante tanto tiempo, al fin, estaba completa no en papel, sino en la vida que había forjado. Era una carta dirigida a su yo más joven, al soldado quebrantado que había regresado de la guerra, convencido de no merecer paz ni felicidad. La carta expresaba: encontrarás tu camino de vuelta, encontrarás una familia que te elegirá tanto como tú los eliges a ellos. Descubrirás que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas y que la redención es posible para quien esté dispuesto a trabajar para merecerla. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo crepuscular, Cass Grady comprendió que había descubierto aquello que había anhelado durante toda su existencia: un hogar al cual pertenecer, personas a quienes entregar su corazón, y un propósito que trascendía la simple supervivencia. El tejado estaba restaurado, su espíritu sanado, su existencia reconstruida, y por primera vez en su memoria, esto era suficiente, era más que suficiente, era todo lo que necesitaba. A continuación, te presentamos dos historias extraordinarias que están esperando ser descubiertas. Simplemente selecciona la imagen que desees ver, y la historia comenzará a desenvolverse.